Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás para algunos ya de mis hermanos, muy buenas noches. Hoy, domingo 15 de febrero, tendremos una charla por nuestro querido hermano Oscar Galín. La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos nuestros hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Chuy que nos dirija con la invocación y después el presidente de la Federación Teosófica, el hermano Fred Fernández, va a hacer el uso de la palabra para presentar a nuestro querido hermano Oscar Galíndez. Adelante, Chuy. Gracias Magali, gracias Fred, Oscar y a todos los presentes. Les pido por favor, aplaquemos nuestros demonios y estemos en paz. Sentámonos bien, con los pies bien puestos en la tierra. Los invito a que escuchen esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Adelante, Fred. Ok. Nuevamente saludos a todos a nombre de la Federación Teosófica Interamericana y en el mío propio. Dice un refrán popular que lo bueno viene en frasco pequeño y lo mismo aplica a los textos para describir a las personas. Pocas palabras concisas valen más que un discurso grandilocuente. Con eso en mente, quiero presentarles a ustedes al hermano que va a dar la charla hoy, Oscar, José Oscar Galindo Ramírez. José Oscar es originario del estado de Puebla, en México. Es médico familiar y de urgencias. Pertenece a la logia HPB de Puebla, en México. Sin más preámbulos, los dejo con el hermano José Oscar Galindo. Los micrófonos son tuyos, hermano. Gracias, Fred. Gracias, Magal. Chuy. Bienvenidos todos y gracias a ustedes por acompañarnos en esta disertación que se va a dar el día de hoy. La disertación del día de hoy lleva por título El elixir de la vida, dado a conocer y escrito por Godolphin Mitford. Este título, El elixir de la vida, para la mayoría de la gente indica la fuente de la juventud, una poción o algo para alcanzar la inmortalidad del cuerpo físico. Pero desde un punto de vista teosófico no es así. Desde el punto de vista teosófico no es una poción, es un esfuerzo personal. Nada nos lo puede dar, ¿sí?, sin hacer algún esfuerzo. Es un esfuerzo propio, personal para ello. Y la meta es ayudar a la humanidad. ¿Cómo se le va a lograr esto? Lo vamos a estar viendo ahorita en el desarrollo de este tema, que Godolphin Mitford lo recibió de uno de sus maestros. Entonces, fue un dictado de uno de sus maestros, no es de él mismo o de alguien más,
sino de alguien ya con la información suficiente, con esa fuera información de un hermano mayor que nos dio esta información. Este artículo lo encontramos en el Theosophist en marzo de 1882, en el volumen 3. Este es el inicio. Y en la siguiente página tenemos la página 140 de marzo del 82 del Theosophist, el elixir de la vida. Y hasta tenemos aquí el desglose de este artículo. Entonces, tenemos el elixir de la vida en el Theosophist, volumen 3, marzo de 1883, de las páginas 140 a la 142. Esta es la primera parte, porque hay dos partes, que está escrito en el mismo Theosophist, pero en diferente mes. Tenemos igual aquí el inicio, pero en abril de 1882, el volumen 3. Y el inicio dice continuación del número de marzo, del edición de la vida. Página 168, abril de 1882. Entonces tenemos el elixir de la vida, la continuación en el Theosophist, volumen 3, marzo de 1883, páginas de 168 a la 171. Estos artículos están en inglés. Entonces son dos partes en dos meses diferentes que aparecen en el Theosophist. Pero aparece completo en las dos partes en los 5 años de teosofía. Una selección del Theosophist, que es un facsímil de la edición original en 1885. Y el contenido místico es el elixir de la vida en la página 1. Entonces aquí lo encontramos completo, esas dos partes que se encuentran separadas en el Theosophist. En la página 1 a la página 32. También está en inglés. Hay una edición en español y está igual, está al inicio, ¿sí? Nada más que está en español. Entonces se puede consultar tanto en inglés como en español, en su forma completa y no en dos partes separadas. Nos dice la señora Blavatsky, el elixir de la vida fue escrito por su autor, Godolphin Mitford, bajo dictado directo o supervisión en su propia casa, en un país lejano en el que yo no había estado hasta hace 2 años después. Esta cita la hace los escritos coleccionados en el tomo 7, página 248 en español, página 350 en inglés. Y hace otra mención de él en la doctrina secreta en el tomo 2. Era un místico extraordinario, de gran erudición y notable inteligencia, pero abandonó el camino correcto, es decir, se desvió hacia el lado izquierdo y cayó inmediatamente bajo la retribución kármica. Tomo 2, página 541, notan al pie de página. Hay relación, hay esta información sobre Godolphin Mitford por parte de la señora Blavatsky, y también lo menciona uno de los maestros en las cartas Mahatma. E inicia a modo de introducción del diario de un chela, sí, de Godolphin Mitford, que es un chela, es el aprendiz y discípulo de un gurú o de un maestro. Apenas está iniciando y está en probación, está en prueba. Y nos dice la introducción, la insólita información, pues cualquier otra cosa que el mundo pueda pensar al respecto, sin duda será reconocida como tal. Contenida en el artículo siguiente, merece unas cuantas palabras a manera de introducción. Los detalles dados en relación con el tema, que siempre han sido considerados como uno de los más oscuros y celosamente guardados de los misterios de la iniciación en el ocultismo, desde los días de los rishis hasta los de la sociedad teosófica, han llegado a ser del conocimiento del autor, Godolphin Mitford, de una manera que parecería extraña y sobrenatural, de acuerdo a la opinión profana de los europeos.
El tema ha sido considerado como el más oscuro y celosamente guardado de los misterios de la iniciación en el ocultismo. Pero gracias a que uno de los maestros lo permitió, lo dio a conocer, bajo dictado de ese maestro. Él, Rudolf Mitford, sin embargo, podemos asegurar al lector, es el más apasionado, no creyente en lo sobrenatural. Si bien ha aprendido de sobra a limitar las facultades de lo natural, como algunos hacen, posteriormente él tendrá que manifestar oportunamente su propia opinión. Quedará claro, a partir de una cuidadosa lectura de los hechos, que si el tema es fidedigno tal como ahí se expone, el autor no puede ser un discípulo de alto grado, puesto que el artículo, en tal caso, jamás hubiera sido escrito. Tampoco pretendo serlo. Él es, o más bien fue, durante algunos años, un simple chela. Entonces nos dice aquí, el autor no puede ser un discípulo de alto grado, porque si lo fuera, jamás hubiera sido escrito, porque estos secretos de la iniciación no se pueden revelar. Entonces, fue un simple chela que no pasó la prueba y lo abandonó. Pero en el momento de probación, como chela, le fue dictado esta información muy particular e importante, como lo vamos a estar viendo. De ahí que, en consecuencia, el relato también es fidedigno, aunque de acuerdo con los altos grados del misterio, él no puede tener experiencia personal alguna, sino que habla de ello solo como un cercano observador, sí, a ser un simple chela, ¿sí? dejando a sus propias conjeturas, nada más. No obstante, se atreve a asegurar que durante y desafortunadamente para él, a pesar de su muy corta estancia con algunos adeptos, él de hecho experimentó y comprobó información de algunas de las etapas menos trascendentales o elementales del sendero. Y ese sendero, como tal, está descrito en La Voz del Silencio. Y a pesar de que le sería imposible proporcionar pruebas serias acerca de lo que hay más allá, aún así sostiene que todos sus estudios cursados, su entrenamiento y experiencia constante, estricta y peligrosa, como lo ha sido siempre el que pone sus pies en ese sendero, lo llevaron a la convicción de que todo es tal como dijo, dejando algunos detalles ocultos a propósito. Entonces, no es para todas esa información, pero sí para empezar. Pero es muy importante. Por razones que no pueden revelarse al público, él es incapaz de o no está dispuesto a revelar el secreto al que ha tenido acceso, porque no se pueden revelar al público o al profano. Está prohibido a menos que algunos de los maestros o gurús lo permitan, pero hasta cierto punto. Sin embargo, tiene permiso de a quien debe todo su respetuoso afecto y gratitud, su actual gurú, para divulgar en beneficio de la ciencia y del hombre, y especialmente en beneficio de quienes tengan el valor suficiente como para hacer el experimento personalmente. Es una experiencia personal. Los siguientes increíbles detalles de los procedimientos ocultos para prolongar la vida por un periodo más allá de lo común. Entonces, esta es a manera de introducción la información que se le da con respecto al dictado de esas instrucciones conocidas como el elixir de la vida. E inicia el artículo con estas palabras.
diciendo, probablemente una de las primeras consideraciones que actualmente mueven al profano al solicitar la iniciación en teosofía. En ese entonces, este artículo fue escrito en el siglo XIX, es la creencia o la ilusión de que en cuanto ingrese, le será conferido al candidato cierta superioridad extraordinaria sobre el resto de la humanidad. Algunos incluso creen que el resultado final de su iniciación será quizás la sustracción de la llamada masa común y corriente de la humanidad, confiriéndole algún título diferente y apartado de los demás, que actualmente también sucede, si observamos adecuadamente. Los secretos del elixir de la vida, se dice, están en posesión de los cabalistas, están en posesión de los cabalistas y de los alquimistas, aunque también son conservados por los aprendices del ocultismo en Europa medieval. La leyenda de Ab-Eb-Yak o agua de la vida todavía es considerada como un hecho por los remanentes dispersos de las sectas esotéricas asiáticas, ignorantes del verdadero gran secreto, como vamos a verlo. De acuerdo con la teosofía, aunque el hecho es diferente a lo que se ha revelado como verdad, ahora se sabe que las ideas antes mencionadas respecto a la forma de proceder para llegar a realizar el hecho son falsas, conforme ellos lo dicen. El lector puede o no creerlo, pero de hecho, los teósofos ocultistas aseguran tener comunicación con inteligencias vivientes que poseen un panorama infinitamente más amplio de observación que lo contemplado incluso por las aspiraciones más altas de la ciencia moderna y por todos los actuales adeptos, entre comillas, que se dicen adeptos, de Europa y América, aficionados a la cábala. Entonces, por esto le dicen al lector, créanlo o no créanlo. Los ocultistas aseguran tener comunicación con inteligencias vivientes. Los adeptos superiores, nuestros hermanos mayores, que ven un panorama infinitamente amplio de observación de lo contemplado. Ellos lo ven más que nosotros, que ni siquiera somos chelas, ni siquiera hemos entrado en etapa de probación. Ellos son los que verdaderamente tienen esa información y esa experiencia para ver ese panorama infinitamente amplio de observación de lo contemplado, y parte de ello, de esa información, se nos dio. Pero más allá de todo lo que estos intelectos superiores han investigado, no las inteligencias vivientes, sino simplemente los intelectos superiores, las mentes superiores de aquí, de los seres humanos, han investigado, o si se prefiere, se dice que han investigado, porque una información tan amplia como esas inteligencias vivientes no lo pueden tener, y remotamente más allá de lo que puedan haber investigado con la ayuda de la inferencia y la analogía, como nos se nota en la doctrina secreta. Aún así ellos han fracasado en descubrir en lo infinito otra cosa permanente que no sea el espacio. El espacio es lo único permanente, lo que es, fue y será, escrito en la doctrina secreta y en otros muchos más. Sí, para ello, lo único que permanece es el espacio. Y citando a la doctrina secreta, nos dice, el catecismo oculto contiene las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué es aquello que siempre es? El espacio, el eterno Anupadaka, sin padres. Aquí está escrito Anupadaka, pero la verdadera palabra para denominar, sí, en sánscrito a sin padres es Anupapadaka.
¿Qué es aquello que siempre fue? El germen en la raíz, la semilla que está contenido en la raíz de todo. ¿Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo? El gran aliento. O sea, el movimiento hacia afuera, que es la exhalación, y el movimiento hacia adentro, que es la inhalación, en dos tiempos. Ese es el gran aliento. Entonces, ¿existen tres eternos? No, los tres son uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue, es uno. Lo que está siempre yendo y viniendo a ser, es también uno. Y este es el espacio. Tomo uno de la doctrina secreta en la página 10, en la edición original de 1888. Y prosiguiendo con el tema, se nos dice que todo está sujeto al cambio. Por tanto, la reflexión sugerirá fácilmente al lector la profunda conclusión lógica de que en un universo que es básicamente efímero, ¿sí?, en sus circunstancias, no hay nada que pueda conceder la permanencia, porque siempre es cambiante y no es estático, siempre está en movimiento. Por lo tanto, no es posible que ningún elemento, aun cuando proviniera de las profundidades de lo infinito, ninguna combinación imaginable de substancia, sea de nuestra Tierra o de cualquier otra, aunque hubiera sido compuesta por la inteligencia más alta, digamos, los Yan Chohan, los Yani Budas en nuestro sistema solar, ninguna forma de vida o incluso cualquier disciplina dirigida por la voluntad y la práctica más perseverante podría hacer posible la inmutabilidad, porque todo está sujeto al cambio en el universo manifestado. En consecuencia, se comprenderá que la idea general de la inmortalidad no solo está en principio equivocada, sino que es una imposibilidad física por un lado y científica y metafísica por el otro. Puesto que en el universo de los sistemas solares, en plural, donde quiera y como sea que se investigue, la inmutabilidad como tal y una premisa inherente a ella necesitaría no ser en el sentido físico, es decir, un reductio ad absurdum en latín, que quiere decir una reducción al absurdo. Sin embargo, actualmente la prolongación de la vida humana, de hecho, es posible durante un tiempo tan largo que parecería milagrosa e increíble a quienes consideran nuestra vida productiva necesariamente limitada a lo sumo a un par de cientos de años, es decir, 200 años. En relación a la inmutabilidad necesitaría no ser. Como parte de esa inmutabilidad de no ser, estaría hablando de absolutez o de parabrahman o parabrahm, que la señora Blavatsky acuñó, ¿sí?, un término que se llama seidad o seridad o sat en sánscrito, que significa ser y no ser al mismo tiempo, porque en lenguaje de inglés y en español no hay una palabra que lo pueda describir como tal. Entonces, en este caso, la inmutabilidad estaría refiriendo al símbolo del círculo oscuro, del universo en pralaya, en descanso, entrecomillado, porque en ese descanso hay movimiento. Y solamente esa inmutabilidad se encuentra ahí, no, por lo tanto, no se encuentra en el plano físico, que es cambiante y como una expresión de esa inmutabilidad. Por eso dice que es una reducción al absurdo. Y eso nos lo explica en la doctrina secreta en el tomo 1.
Entonces, la prolongación de la vida humana es un hecho posible durante un tiempo tan largo. Se puede hacer, pero hay que unas premisas e información y método que llevar a cabo. Personalmente, trabajo personal. Podemos fraccionar, por así decirlo, el trauma de la muerte y en lugar de morir, transformar una súbita inmersión en la oscuridad en una transición hacia una luz más clara. Es decir, se puede fraccionar, no se puede evitar, se puede fraccionar. Para ello tenemos que trabajar en sutilizar o hacer más etéreo el cuerpo físico y trabajar sobre nuestro cuerpo astral para ello. En lo que William Quanjox llama el cuerpo astral permanente. Y es una parte precisamente de este proceso de esterilización del cuerpo físico. O sea, hacerlo más sutil, más etéreo. Se puede hacer. Y esto puede hacerse tan gradualmente que el paso de un estado de existencia a otro vería reducida su consunción al mínimo hasta ser prácticamente imperceptible. Este es un tema muy diferente y de hecho trascendente para la ciencia oculta. Y aquí está hablando del cuerpo astral permanente, en la cual al acaecer lo que llamamos la muerte física, la información sí, y experiencia que se han llevado en esa encarnación pasa a la siguiente a la siguiente encarnación sin perderse. O sea, se ahorra tiempo y se sigue trabajando en este plano físico. Por eso dice, este es un tema muy diferente y de hecho trascendente para la ciencia oculta. Es decir, para alcanzar el estado de adepto. En este, como en otros casos, las voluntades disciplinadas adecuadamente pueden lograr su propósito y las causas producir sus efectos. Voluntad disciplinada. La voluntad, fortalecer la voluntad que está presente en nosotros, hermanas inferiores, y disciplinada adecuadamente de acuerdo a los métodos que la ciencia oculta nos presenta para ello. Que son voluntades disciplinadas. Necesitamos una voluntad fuerte y disciplinada para no desviarnos de ello. Se nos dio esta información a nosotros que ni siquiera somos adeptos, que a nosotros que ni siquiera somos chelas, pero tratemos de adecuarlo y llevarlo a cabo lo más posible en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir y convivir con nuestros semejantes. No quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, falta que queramos. Por supuesto, la única pregunta sería cuáles son estas causas y cómo a su vez pueden ser originadas. Levantar hasta donde pueda permitirse el velo de este aspecto del ocultismo es el objetivo del presente artículo. O sea, nos está dando esta información de cómo se puede llevar a cabo. ¿Cuál es lo que para nosotros en nuestro lenguaje entendemos como entrenamiento? Pasos subsiguientes para lograr ese objetivo. Debemos establecer como premisa y recordarle al lector dos enseñanzas teosóficas constantemente dadas en Isis sin velo y en otros trabajos místicos, a saber, A, que finalmente el cosmos con K en su totalidad es uno, uno bajo infinitas variaciones y manifestaciones, y B, que el llamado hombre es un ser compuesto,
compuestos no son en el sentido esotérico científico de ser un conjunto de las llamadas unidades de densa vida material, célula, ¿sí? La célula, sino también en el sentido esotérico de ser una sucesión de 7 formas o partes de sí mismo, interconectadas entre sí. Para ponerlo más claro, diremos que las formas más etéreas no son sino duplicados del mismo físico, cada una más sutil, ubicándose entre los espacios interatómicos más densos del siguiente, entre uno y otro principio que constituyen al ser humano. Entonces aquí vemos la constitución septenaria del ser humano como una unidad. Y vamos a hacer un repaso sobre ello. Aquí tenemos la constitución septenaria del ser humano, dada en la clave de la Teosofía en la edición de 1889. Tenemos estas 7 partes, el número 1, la más externa, la más inferior y la más densa, y con el número 7, la espiritual. Y entre ellas hay gradaciones, pero todas están interconectadas y formando una unidad. Vamos a ir desde el más denso hasta el más sutil. Estos son los nombres en sánscrito y estos son en español. Stula Charira es el cuerpo físico que nosotros vemos en todos y cada uno de los seres humanos. Y es el vehículo de todos los demás principios durante la vida. Es el recipiente, ¿sí?, que contiene todos los demás 6 principios. Por eso es importante el cuerpo físico para él, porque sin el cuerpo físico no podemos llevar a la acción lo que expresan los demás principios superiores a este cuerpo físico. No lo podíamos expresar con acciones, con palabras ni con pensamientos. Por eso el cuerpo físico es importante mantenerlo. Y vamos a ver, pero hay que utilizarlo. En el número 2 encontramos a prana, es decir, la energía de vida o vitalidad, que es la fuerza radiante o energía de Atman, su aspecto inferior. Esta fuerza radiante proviene de Atman. El tercero, el Linga Charira, el cuerpo astral. Cuerpo astral, el doble sutil invisible del cuerpo físico. Y este doble sutil invisible del cuerpo físico es la base para la formación de este cuerpo físico. Sin este cuerpo astral, el cuerpo físico no puede formarse. Por eso también recibe el nombre del cuerpo de diseño, que a partir de este cuerpo de diseño se forma el cuerpo físico de acuerdo al karma que le corresponde a ese ser humano y a las escalas que dejó pendientes en las anteriores encarnaciones. Tenemos al cuarto, Kama, el alma animal, deseos, pasiones, emociones. Y tenemos a Manas, que es uno solo, pero en el ser humano encarnado como nosotros es dual. Mana superior, propiamente dicho, es mana, y su radiación es manas inferior para actuar a nivel físico en el cual nosotros nos encontramos en este momento en el plano físico. Entonces, el manas inferior es la mente personal de cada uno de nosotros. Es decir, la personalidad actual, el yo o el ego inferior. Y su padre, que es mana superior, es el alma humana propiamente dicha. Es decir, a diferencia de la personalidad, es la individualidad reencarnante permanente. El yo o ego superior. Y este es uno solo, bajo 2 aspectos funcionales en el ser humano encarnado. El sexto tenemos a Buddhi como el alma espiritual.
Y el alma es el vehículo del espíritu puro universal. Y Atman, o Atma, es el espíritu, el sí superior, principio divino universal absoluto. Y este espíritu no es el espíritu en cada uno de nosotros, porque aquí se está refiriendo al espíritu puro universal, al espíritu universal. Entonces, ¿cuál sería nuestro séptimo principio individualizado? Entre comillas, el huevo áurico, porque es una radiación de Atma. Pero esta es la clasificación que se nos dio y que se mencionó en la clave de la teosofía y que William Quanchock también lo puso en su libro El océano de la teosofía en base a lo que dio a conocer a Pesinet en budismo esotérico y que dio a conocer la constitución septenaria del ser humano en su forma exotérica conexa. Y la señora Blavatsky, como William Quanchock, siguieron esta clasificación para evitar confusión, pero posteriormente se hicieron las adecuaciones necesarias para ello. Tenemos dos grandes divisiones en esta constitución septenaria del ser humano. El cuaternario inferior, que es nueva con cada encarnación, incluye tu cuerpo físico, a la energía o vitalidad, al cuerpo astral, a Kama o al alma animal y a Manas inferior. Entonces dirán, son 5, no, 1, 2, 3 y 4, porque Kama Manas inferior es una unidad en el ser humano encarnado, Kama Manas. Y la triada superior, que es inmortal y duradera, está constituida por Mana superior, el alma humana, la individual reencarnante permanente, Buddhi, el alma espiritual, Atma, específicamente el huevo áurico. Nada más hay que cambiar este aspecto. Entonces tenemos a la triada superior inmortal y el cuaternario inferior, que es nueva en cada encarnación. No es permanente y cambia en cada encarnación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque en esto se dan explicaciones de mucha información que nosotros ignoramos, tanto en el aspecto físico como más allá del aspecto físico, el aspecto metafísico. Una de ellas es los procesos post-mortem, la explicación de ellos. Y solamente se puede explicar en base a la constitución septenaria del ser humano. Y la señora Blavatsky lo indicó en un artículo que se llama Reclasificación de los principios, contestando a unas críticas que hizo Subaru sobre esta constitución septenaria del ser humano. Entonces, se va a trabajar sobre el cuerpo físico, el cuerpo astral, y lógicamente entre ellos, que es la triada inferior, prana. Son una unidad, ¿sí? Que está ligado a Kama Mana. Y por eso está interrelacionado. Pero ahorita lo que vamos a ver precisamente sobre el Linga Charira y Stula Charira, sobre el cuerpo físico y el cuerpo astral. Proseguimos ¿sí? Lo que dice el artículo. Todo lo que tenemos que decir es que si están impacientes por vivir, por beber del elixir de la vida y vivir 1000 años o más, que es posible, precisamente no es una ficción. Vivir 1000 años o más, tomen nota de lo aquí dicho por nosotros con respecto al tema y saquen su propia conclusión. Se nos presenta esta información, pero cada uno de nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. ¿Sí? Tratemos de ser lo más imparcial posible para que sea de beneficio para cada uno de nosotros y no anteponer ya condicionamientos adquiridos durante nuestra encarnación que estamos nosotros experimentando. Pues la ciencia esotérica no dará la más mínima esperanza de lograr el objetivo deseado alguna vez, de ninguna otra manera, solamente de ella.
Aunque la ciencia moderna o exacta, como se le llama, se ríe de ello. Solamente de la manera que la está presentando, se va a presentar en este artículo, es esa manera. No hay otra. Así pues, hemos llegado al punto de donde tenemos que decidirnos literalmente, no metafóricamente, ¿sí? Literalmente, a romper el cascarón exterior conocido como envoltura o cuerpo mortal y salir de él vistiéndonos con el siguiente. Es decir, salir del cuerpo físico para vestirnos con el siguiente, que es el cuerpo astral. El siguiente no es espiritual, sino solo una forma más etérea de ese cuerpo físico, que es el cuerpo astral. Por eso se llama eterealización del cuerpo físico. Mediante un largo periodo de instrucción, sí, instrucción, tenemos que tener esa información y ese conocimiento y ponerlo en la práctica, nos adaptaremos para poder vivir en este éter, ¿sí? En este espacio que tenemos nosotros en este momento, ¿sí? Periodo durante el cual iremos eliminando el cascarón exterior, ¿sí? Gradualmente, no es, ¿sí? De inmediato, todo lleva un proceso gradual, ¿sí? Dependiendo del grado de disciplina y voluntad que pongamos nosotros, a través de cierto procedimiento, ¿sí? Las indicaciones al respecto se encuentran más adelante. Se nos dice entre paréntesis. Nos prepararemos para esta transformación fisiológica, ¿sí? A nivel celular del cuerpo físico. ¿Cómo lo haremos? En primer lugar, dispondremos de nuestro cuerpo actual visible, material, es decir, el cuerpo físico del hombre, como se le llama, aunque de hecho es su cascarón para proceder con él. ¿Sí? El aspecto más externo, ¿sí? Más denso. Permítasenos tener presente que la ciencia nos enseña que aproximadamente cada 7 años cambiamos de piel, ¿sí? Tan efectivamente como cualquier serpiente. Y lo hacemos de manera tan gradual e imperceptible que no tiene ciencia comprobarlo, después de algunos años de incesante estudio y observación. Nadie tiene la más ligera duda de que este es un hecho y actualmente se ha comprobado científicamente. Aparte de ello, ¿sí? Nosotros no somos lo mismo desde el punto de vista celular de lo que éramos hace 7 años. ¿Sí? Pero, ¿sí? La forma, ¿sí? La fisonomía, nuestras características permanecen de acuerdo al trabajo o no trabajo que hayamos realizado, ¿sí? Para utilizarlo. Todo el secreto consiste en tener éxito en desdoblarlo, desde el cuerpo astral hacia el exterior, hacia afuera, y separarlo del cuerpo físico, ¿sí? Sí, figuradamente, ¿sí? Porque saben que todo está interrelacionado, separarlo del visible. Mientras sus átomos, generalmente invisibles, proceden a condensarse en una masa compacta, deshacerse gradualmente de las viejas partículas de nuestra envoltura visible a fin de hacerlas morir y dispersarlas antes de que un nuevo conjunto similar tenga tiempo de desarrollarse y reemplazarlo. Pero nos dice, no podemos decir nada más. ¿Cómo hacemos, sí, esa sutilización de las células de nuestro cuerpo físico? ¿Cómo hacemos para que no sean tan densas como nosotros las presentamos en este momento? Sí, esto es lo que se nos está diciendo aquí. ¿Sí? Este es el procedimiento o el entrenamiento, ¿sí? O los pasos a seguir, ¿sí?
para ello. Nosotros morimos cuando nuestra voluntad deja de ser lo suficientemente fuerte para hacernos vivir. ¿Cómo es esto? En la mayoría de los casos, la muerte llega cuando el sufrimiento, cuando un ser humano está sufriendo, y tiene agotamiento de la fuerza vital, acompañado de un súbito cambio en nuestra condición física. Se vuelven tan intensos como para debilitar por solo un instante nuestra conexión con la vida, ¿sí? Nuestra vitalidad o fuerza de voluntad para vivir. ¿Sí? Por eso, sí, la voluntad es importante. ¿Sí? Cuando ya no tenemos voluntad para vivir, sí, la muerte, sí, nos toca a la puerta. Hasta entonces no importa cuán grave pueda ser la enfermedad, cuán agudo el dolor, solo estaremos enfermos o heridos según sea el caso. ¿Sí? Pero hay que entender, ¿sí?, que la enfermedad no se presenta solo por esto, porque son condiciones, ¿sí?, que ya traemos, ¿sí?, kármicamente y por nuestras escandas, ¿sí?, desarrolladas en las anteriores encarnaciones. ¿Sí? Esto explica los casos de muerte súbita por alegría, miedo, dolor, pena u otras causas. El sentimiento de una tarea de vida consumada, ¿sí?, que ya hice lo que tenía que hacer, de la inutilidad de la existencia de uno, aun si se cumplió con determinación o no, produce la muerte, tan cierto como lo hace el veneno o la bala de un rifle. ¿Sí? Yo como médico he tenido la experiencia, ¿sí?, de observar pacientes, ¿sí?, que se les ha realizado una cirugía, ¿sí?, y que salió completamente bien, se resolvió por medio de esa cirugía el problema que tenía, sí, pero el paciente no se recupera, no mejora, al contrario, se va deteriorando. Y esto es, sí, porque su voluntad, sí, ha sido debilitado y se ha dejado, sí, para que el proceso, sí, de la muerte se presente. O alguien que se reprimió, dice ya no tengo por qué vivir, sí, y ya no hace el esfuerzo, sí, para seguir adelante y se abandona, sí, abriendo las puertas de la muerte física. Entonces depende de la actitud y de la fortaleza de esa voluntad, sí, en cada uno de nosotros, sí, para que se presente la muerte o seguir adelante a pesar, sí, de la enfermedad que tengamos o el dolor que tengamos o el proceso que por el que tengamos que hemos pasado. ¿Sí? Por otro lado, una seria determinación para seguir con vida, de hecho, ha llevado a muchos a pasar por las crisis de las enfermedades más severas en perfecta calma. ¿Sí? Sí, porque la fuerza de voluntad, sí, para seguir viviendo y seguir haciendo, sí, nuestro compromiso, por ejemplo, para ayudar a la humanidad, sí, hacerlo constante. O para ayudarnos a nosotros, para ayudar a nuestra familia, para ayudar a nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Sí, estas aspiraciones, sí, a espirituales, sí, que la teosofía, sí, sí, nos pone por alto. Entonces aquí viene la voluntad. Ante todo, en tal caso, debe tener el valor, la voluntad, la absoluta convicción de estar en lo cierto, ¿sí?
para sobrevivir y seguir adelante. ¿Sí? Es decir, según cada uno, eso depende de cada uno de nosotros, tener esa absoluta convicción de que la información que tenemos, la información que se nos está dando, y de lo que se nos está diciendo, sí, es cierto para seguir adelante y sobrevivir, ¿sí? Y fortaleciendo esta voluntad. Por eso se nos da la información y se nos dice que nosotros saquemos nuestra propia conclusión, ¿sí? Dependiendo, ¿sí?, de nuestro estado de conciencia que hemos alcanzado hasta ese momento. Sin eso, todo lo demás es en vano. Y para tener firmeza en la intención se debe poseer no solo una resolución momentánea, no solo una resolución momentánea, no solo un gran deseo de corta duración, ¿sí? La clave está en esto, sino un esfuerzo firme y perseverante, tanto como pueda prolongarse y mantenerse, concentrado sin distraerse un solo momento. Es constante, siempre, ¿sí? Pues se dice a nuestro nivel, mantenerlo lo más posible, lo más firme y perseverante posible, ¿sí? No nada más se trata de 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, no, es constante, ¿sí?, en nuestro diario vivir. Y eso lo enfatizé mucho en lo que es la contemplación, como ¿sí?, presentó Dharma Malabankar, ¿sí?, en su tema contemplación, ¿sí?, que es la verdadera meditación, no las meditaciones de 15, 30, 15 minutos, sino es constante. Y esto, sí, mediante a esto, esfuerzo firme y perseverante, tanto como pueda prolongarse y manifestarse concentrado, sin distraerse un solo momento. Para eso es la disciplina. En una palabra, el supuesto inmortal debe mantenerse alerta noche y día, consciente de sí mismo. Luego dice, vivir, vivir, vivir. Debe ser su inquebrantable determinación, ¿sí? Debe permitirse lo menos posible ser desplazado fuera de sí mismo. Es decir, que acá está la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos esa información y esta certeza, ¿sí?, para sobrevivir y seguir adelante y seguir con nuestra tarea, ¿sí?, que nosotros mismos nos hemos impuesto. Esto de vivir, vivir y vivir lo vamos a ver también más adelante. En esto, ¿sí?, Olcott en su catecismo budista nos dice lo siguiente. El coronel Olcott ha explicado, y aquí viene la palabra importante, irónicamente, la fuerza creativa o recreativa de la voluntad en su catecismo budista. Sí, ¿por qué irónicamente? Sí, ahorita lo vamos a ver. Sí. Allí demuestra, por supuesto, hablando en nombre de los budistas del sur, no de los budistas del norte, que dicha voluntad para vivir, si no se extingue en la vida presente, salta por sobre el abismo de la muerte corporal y se vuelve a combinar con los escándalos o series de cualidades que conformaron al individuo en una nueva personalidad. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de una voluntad de vivir, la voluntad de vivir y experimentar, ¿sí?, una vida sintiente, ¿sí?, en este plano físico, que es muy diferente, por eso dice irónicamente, ¿sí?, a la fuerza de voluntad de vivir para alcanzar nuestros objetivos, para ayudar a nosotros, ¿sí?, y a la humanidad. Son
dos puntos de vista diferentes en cuanto, sí, a la voluntad de vivir. Por lo tanto, el hombre renace como resultado de su propio anhelo insatisfecho, ¿sí?, de existencia objetivo. ¿Sí? Y lo presenta de esta manera. El coronel Orco lo establece de la manera siguiente. Pregunta 123. ¿Qué es lo que es en el hombre le da la ilusión de tener una individualidad permanente? Y que le da la ilusión. La respuesta, Taná, o el deseo insatisfecho de vivir. ¿Sí? El ser que ha hecho aquello por lo que debe premiársele o castigársele en el futuro y que tiene Taná. Renacerá por la influencia del karma. ¿Sí? Pregunta 124. ¿Qué es lo que renace? La respuesta, un nuevo agregado de skandhas o individualidad generada por lo más reciente logrado por la persona que acaba de morir. Pregunta 128. ¿A qué causa debemos atribuir las diferencias que hay en la combinación de los 5 skandhas, lo cual hace cada individuo diferente de otro? Precisamente estos skandhas hacen a cada individuo diferente de otro. ¿Sí? Al karma es la respuesta del individuo en su anterior nacimiento o anterior nacimiento. ¿Sí? Y pregunta 129. ¿Cuál es la fuerza o energía que estando en acción bajo la guía del karma produce al nuevo ser? La respuesta es Taná, la voluntad de vivir. ¿Sí? En los estados post-mortem, ¿sí?, el maestro Kachi nos indica, ¿sí?, que lo que nos hace salir, ¿sí?, de Devachan y la duración que estemos en Devachan, ¿sí?, está relacionado con esa voluntad de vivir, Taná. Y Taná es lo que nos hace volver a reencarnar. ¿Sí? Por eso es importante. Y esta voluntad, ¿sí?, de vivir, ¿sí?, ¿sí?, una vida, ¿sí?, con todas, ¿sí?, las pasiones y deseos terrenales, personales, ¿sí? Esta se está refiriendo a Taná, que es diferente a la voluntad de vivir del ser humano, a pesar de las dificultades, a pesar de las heridas, a pesar de las enfermedades, de seguir adelante, ¿sí?, para, ¿sí?, seguir nuestro camino y ayudar, ¿sí?, a la humanidad. Son dos aspectos totalmente distintos. ¿Sí? Gráficamente, ¿sí?, vamos a explicar algunos aspectos, ¿sí?, sobre Kama, ¿sí?, que es este pentágono con la punta inferior de color rojo. ¿Sí? Y de Manas inferior, que es este triángulo con el vértice inferior hacia abajo, de color verde, ¿sí?, con esta, con esta unión que es al Antaskaran. Esto es Manas inferior, la mente, el intelecto, ¿sí?, en su aspecto funcional. Aquí tenemos a Kama Mana. Kama, perdón, ¿sí?, está constituido por, ¿sí?, la voluntad, que en Kama es una fuerza motriz. Y esa fuerza motriz está constituido por el deseo y por la emoción, en Kama. Y esta es una forma de voluntad, pero como fuerza motriz, ¿sí?, de Kama, proveniente, ¿sí?, de Foja. Y
manas inferior, la mente intelecto, ¿sí? Con estas características. El pensamiento, la voluntad que hemos estado, ¿sí? Hablando, que pertenece precisamente, ¿sí? A manas inferior, ¿sí? Como tal, el sentimiento, que es una emoción que ha pasado por un proceso a través del cerebro, ¿sí? Modificándolo de acuerdo a las experiencias, ¿sí? Para presentarse como un sentimiento. La memoria, ¿sí? La imaginación y los instintos, ¿sí? Que pertenecen, ¿sí? A manas inferior. Entonces, ¿sí? Esta voluntad, este deseo y esa emoción son no reflexivos, es decir, no pasan por procesos mentales, ¿sí? Y no utilizan el cerebro para ello. En cambio, ¿sí? En manas inferior, estos, ¿sí? Pasan por esos procesos mentales, ¿sí? En los cuales es necesario el cerebro humano. Esta voluntad, deseo y emoción se hace porque se hace sin que medie alguna reflexión, algún proceso mental. Pero esto sí pasan por esos procesos mentales. Por lo tanto, somos conscientes de ello y sabemos a qué se refiere, aunque nos engañemos a nosotros mismos que no es así. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿sí? Hacemos preponderancia a lo que nos gusta, a lo que nos conviene, ¿sí? A lo que queremos que sea, no a lo que es de hecho. No somos imparciales, ¿sí? Entonces, aquí la voluntad se está refiriendo a la voluntad manásica, a la voluntad humana, no a la voluntad fuerza motriz de Kama, ¿sí? Pero no es tarea fácil, ¿sí? Contener esta fuerza motriz o voluntad de Kama, ¿sí? Es muy potente, muy fuerte y se necesita una fuerza de voluntad de mana para que esto no nos dirija. Por eso es una voluntad, ¿sí? ¿Sí? Disciplinada, ¿sí? Se está refiriendo a la voluntad de mana, a esta fuerza de voluntad que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y que podemos fortalecer. Y es una decisión, ¿sí? Es una abolición, ¿sí? Que nosotros, ¿sí? Llevamos a cabo para tal efecto y depende de nosotros, de nadie más ni está fuera de nosotros. ¿Sí? Y somos conscientes de ello, por eso somos autoconscientes de estos procesos mentales, en mayor o en menor medida. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Tenemos a Kama y tenemos a Manas inferior, ¿sí? Tenemos esta unidad que se llama Kama Mana, que es la verdadera personalidad y en la que debemos de estar trabajando y que no nos debe de estar dominando. ¿Sí? Pues generalmente, como está dicho aquí en esta palabra, Kama lleva la batuta sobre Mana. Y lo que debemos de hacer con esta información que se nos está dando de primera mano de nuestros hermanos mayores, y de acuerdo con esta voluntad, pensamiento, todas estas características de Mana, ¿sí? Que Mana es inferior, dirija a Kama, cambiando la ecuación y convirtiéndolo en lugar de Kama Mana a Manas Kama. No es fácil, ¿sí? Es un esfuerzo personal, ¿sí? Que hay que llegar a cabo, no es fácil. Es una lucha y hay mucho conflicto en ello interno para ello. Pero nuestros hermanos mayores nos han dado información para poder, sí, sí, poder hacer frente a ello. Nada más es que nosotros queramos.
La información está ahí. Falta que nosotros queramos llevarlo a cabo. Podrá objetarse que esta es la forma más recalcitrante del egoísmo, el vivir, 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 que es absolutamente contrario a nuestras tareas teosóficas de benevolencia y desinterés y a nuestras consideraciones en favor de la humanidad. ¿Sí? Aquí siempre dice a favor de la humanidad. Muy bien, pero visto desde una perspectiva miope, así es. ¿Sí? ¿Por qué? Pero para hacer el bien, como en todo lo demás, un hombre debe tener el tiempo y los materiales con que trabajar, pues son los medios indispensables para adquirir poderes por medio de los cuales hacer mucho mayor bien que sin ellos. Hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Para trabajar en ello, para poder, ¿sí? Llevarlos a la práctica para un bien mayor. Y eso no es egoísmo, es preparación, ¿sí? Para llevar a cabo el objetivo que es, ¿sí? El hacer un mayor bien hacia la humanidad. ¿Sí? O a todo ser sintiente, como nos lo dice Buda. ¿Sí? Cuando estos por fin se llegan a dominar, las oportunidades de emplearlos se presentan, pues llega el momento en que ya no son precisos la conciencia y el esfuerzo extra. Es el momento en que se rebasa el punto de retorno con seguridad, ¿sí? ¿Sí? Y ya no hay que estar trabajando tanto en ello. Pero sí, no deja que sigamos insistiendo en ello, de que estemos alerta, ¿sí? Porque en cualquier momento está acechando la serpiente, ¿sí? Como nos lo dice, ¿sí? En la voz del silencio. Dando, por supuesto, que aquí estamos tratando con aspirantes, ¿sí? Y no con chelas avanzados, debemos señalar que en el primer grado son absolutamente indispensables una voluntad determinada, ¿sí? La voluntad manásica, la voluntad humana, férrea y una clara conciencia de sí mismo, ¿sí? La autoconciencia, es darse cuenta de ello, ¿sí? Porque aquí el secreto de esto es ser autoconscientes de todo lo que se está haciendo, de ser conscientes de lo que está haciendo, no que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque aquí se dice, ¿sí? Entonces ahí ya no somos autoconscientes, ahí somos robots porque estamos siguiendo una instrucción. ¿Sí? Ok, hasta ahora todo está bien, pero la voluntad de vivir, aunque poderosa, hemos comprobado en el transcurso rutinario de la vida mundana que no puede vencer a la agonía de la muerte. ¿Sí? No la puede vencer porque tan temprano se presenta. ¿Sí? Ahora, la frenética, una y otra vez renovada lucha de los elementos cósmicos, ¿sí? Todo lo que constituye al universo manifestado, para hacer frente a un cambio de decisión en contra de la voluntad que los controla, como un par de caballos desbocados que luchan contra el decidido conductor que los sujeta, es tan constante, estos elementos cósmicos, es tan constante e intensa que los mayores esfuerzos de una voluntad humana no disciplinada, que actúa dentro de un cuerpo no dispuesto, resultan finalmente inútiles. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Sí? Si el desarrollo físico del denso, del cuerpo físico, ¿sí? El cascarón exterior se da
paralelamente y en la misma proporción que la voluntad, es lógico pensar que ninguna ventaja se obtendrá al final con el propósito de fortalecerla. Si un ejército moderno adquiere las mejores armas, no tendrá la superioridad absoluta si el enemigo también la tiene. Y aquí tenemos, sí, a los dos ejércitos. Por un lado, sí, el cuerpo físico denso y por otro lado, la voluntad. Sí, y que se desarrollan paralelamente, es decir, fortaleciendo el cuerpo físico denso, es decir, no sutilizado, no eterilizado, no formándolo de forma etéreo, sino fortaleciendo la densidad del cuerpo físico, sí, aunque esa voluntad sí sea fuerte, no podrá vencer. ¿Cómo puede vencer el ejército que es la voluntad a ese ejército que es el cuerpo físico denso? Esa es la lucha, sí, que debemos estar haciendo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para sí, sutilizarlo, para eterilizarlo, volverlo más etéreo. Todo el razonamiento entonces de la primera condición para prolongar la vida es en este mundo, en este plano físico, es A, desarrollar una voluntad tan poderosa como para superar la tendencia hereditaria, ¿sí? En el sentido darwiniano, ¿sí? ¿Sí? De los átomos que componen la densa y visible envoltura animal, iniciando así una etapa individual de cierto proceso de transformación cósmica, ¿sí? Y debilitar de esta manera la acción concreta de la envoltura animal, como para hacerla más dócil a la fuerza de voluntad. Entonces, hay que debilitar, ¿sí? Hay que desorganizar, ¿sí? A ese ejército que es el cuerpo físico denso, ¿sí? A la par que hay que desarrollar una voluntad tan poderosa que sea posible, ¿sí? Superar la tendencia, ¿sí? Hereditaria o de la información del ADN. ¿Sí? Entonces, para derrotar a un ejército debe desmoralizársele, introduciendo en él la desorganización. La voluntad se fortalece, se reanima y se dirige, ¿sí? Por un lado. Este es el ejército de la voluntad y los elementos que se oponen a su acción se desmoralizan de inmediato. Se desmoraliza el ejército que es el cuerpo físico denso, ¿sí? O sea, formado de material físico denso, ¿sí? Ahora, para cualquiera que piense un poco más y relacione las diversas teorías de la evolución tomada, no de cualquier fuente ocultista, sino del conocimiento, del conocido manual científico accesible a cualquiera, desde la hipótesis de la última variación en los hábitos de las especies, digamos, la adquisición de hábitos carnívoros por el loro de Nueva Zelanda, por ejemplo, hasta los más lejanos vislumbres del espacio exterior y la eternidad, ¿sí? Que está fuera de nuestro alcance, enunciamos en la doctrina de la nube de fuego, ¿sí? En cosmogénesis, les resultará claro que todos ellos se basan en un solo postulado, ¿sí? Y dicho postulado es que el impulso, una vez dada a la hipotética unidad, tiende a repetirse y por lo tanto que cualquier cosa hecha por algo en determinado tiempo y lugar tiende a repetirse en otros tiempos y lugar. Y aquí estamos hablando de los hábitos que cada uno de nosotros tenemos.
tienden a repetirse y cualquier hecho tiende a repetirse. ¿Sí? Tal es el razonamiento admitido por la herencia y el atavismo. De eso mismo, aplicado a nuestra conducta ordinaria, se desprende la notoria facilidad con que los hábitos, ya sean buenos o malos, según sea el caso, se adquieren. Y no se dudará que esto aplica como regla tanto a lo moral, a lo intelectual, como al mundo físico. ¿Sí? Entonces, hay que cambiar los hábitos, ¿sí?, que conforman, ¿sí?, el cuerpo físico denso, ¿sí?, a hábitos para conformar un cuerpo físico menos denso, un cuerpo físico más sutil, un cuerpo físico más etéreo. ¿Sí? Y los pasos para ello, ¿sí?, se van a ver más adelante, ¿sí?, ya, porque ya sabemos aquí, ¿sí?, el tiempo, ¿sí?, no nos los permite. Y esto va a ser para la siguiente entrega, ¿sí?, de este artículo, ¿sí?, la segunda parte. Esto es lo que vamos a ver en ello. ¿Sí? La verdadera meta no es la inmortalidad eterna, sino la extensión radical de la vida humana en forma consciente o autoconsciente, transformándolo mediante el entrenamiento, ¿sí?, según las precisas del ocultismo, ¿sí?, para el poder servir a la humanidad. Y este es el resumen, ¿sí?, que no viene en este artículo, y que podemos sacar sobre esta primera parte de esta presentación del elixir de la vida. ¿Sí? El entrenamiento, ¿sí?, que nos dicta, ¿sí?, y del ocultismo, o desde el punto de vista del ocultismo, lo vamos a ver en la siguiente entrega. Y aquí entra, ¿sí?, en acción, ¿sí?, las palabras de uno de los maestros, ¿sí?, y que lo cita, ¿sí?, en la carta de los Mahab. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte, en la siguiente entrega, sí, de este artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Te agradecemos todos infinitamente. No sé si los hermanos tengan por ahí alguna pregunta. Ah, sí, sí está Magali. Ahí. Gracias, Oscar. Fred, ¿quiere decir algo usted? Bueno, lo único que yo le quiero decir al hermano Oscar es que lo felicito por la charla. Ha estado sumamente bien condensada y bien atendida, al punto que yo creo que aclara quizás dudas que podamos haber tenido. Eh, Gracias, hermano. Te felicito por la charla y ya escucharemos la segunda parte próximamente, tan pronto la tengas preparada. Gracias, Oscar, Gracias, Fred. y te doy las gracias porque es un tema sumamente interesante. Cuando al principio de la fundación de la Sociedad Teosófica, la señora Blavatsky dice, los miembros que se unen a la Sociedad Teosófica son chelas laicos, eh, pero no queremos, no queremos o no tenemos la precisa voluntad para someternos a la disciplina, como tú bien lo dijiste.
esa disciplina, de esa voluntad que verdaderamente es la esencia de Atma, que nos va exigiendo o señalando ese sendero de darnos a trabajo creador y amor a la humanidad, porque a veces somos muy egoístas y ese camino necesita cierta entrega a la humanidad. Así es que gracias por traer ese tema, porque es un tema sumamente valioso, que verdaderamente los estudiantes de teosofía debemos repasarlo con atención, porque es un proceso de mucha responsabilidad y de mucha entrega. Gracias por traer ese tema. Emilce Emi- Bufante. Adelante, Milce Bufante. Buenos días a todos, queridos hermanos, y por supuesto agradecerle esta no interesante conferencia, sino valiosísima, valiosísima por el valor que nos hace comprender por qué estamos o por qué somos partícipes de esta sociedad teosófica. A mí realmente escuchar estas conferencias me llenan de agradecimiento. Realmente es una manera de ser felices como humanidad, de ver personas tan dispuestas al servicio. Creo que, como usted dijo, en toda su vida se dedicó al servicio. De una manera o de otra, todos nosotros debemos ser alquimistas y lograr esto que usted nos está enseñando. Entonces, me parece una pregunta que me surge, es esa construcción de la antacarana en esta quinta raza. Pero ahí también me surge otra cosa. El tema que a veces tratamos de distraer es con cosas no muy referentes a lo que sea la mente abstracta. Porque en realidad eso es lo que nos va a hacer despejar la conexión con Budi. No sé si me entendió la pregunta. Concretamente, veo que ahora no se habla mucho de Antacarana. Se habla más de todo lo que es la ciencia, hasta tratar de conocer la última fotografía del átomo. Y en realidad a nosotros eso nos sirve mucho, muchísimo, pero también la dedicación a nuestro verdadero ser. Esa es la pregunta. Gracias. Ok, bueno, el mismo, el mismo tema nos lo dice. ¿Sí? Es una preparación primeramente para llegar, ¿sí? Unir a Manas superior con Budi. ¿Sí? Y Budi no está solo, siempre está unido, ¿sí? A lo que llamamos el espíritu universal, Atma conformando la mónada. ¿Sí? Entonces, este es un proceso para lograr precisamente, sí, esa unión de mana superior con Budi. ¿Sí? Ahora, para ello es una preparación a diversos niveles al mismo tiempo, no nada más a nivel físico, sino a nivel, sí, moral, a nivel intelectual, ¿sí? También. ¿Sí? A todos los niveles hay que prepararse. ¿Sí? Y teniendo la información adecuada para poder llevarlo a cabo y tener esa convicción, ¿sí? ¿Sí? Para llevarlo a cabo, estar seguros de que es así es. ¿Sí? No por egoísmo de que así evito, ¿sí? Sufrimiento, que así evito
el estar en el mundo, ¿sí?, actual y alcanzarlo más pronto en Nirvana y desaparecerme de todos los demás. ¿Sí? No es así. Entonces, es la convicción, ¿sí?, para ayudar a toda la humanidad. Ahora, en la Constitución septenaria, ¿sí?, ¿sí?, se nos habla de manas, ¿sí?, y que en el aspecto dual, ¿sí?, en el ser humano encarnado, de mana superior, en mana superior y mana superior, ¿sí?, y de la unión que existe entre ellos, que es el Antascarán, ¿sí? Entonces, pero no se les da mucha énfasis a lo que ya está escrito sobre ellos. Ya está, ahí está, pero no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Se nos dice, ¿sí?, que está ahí ya descrito, ¿sí?, que el Antascarana, desde el punto de vista estructural, forma parte de Manas inferior, como ya lo vimos y en el esquema que les presenté sobre el triángulo verde con el vértice inferior y el puente, ¿sí?, hacia arriba, ¿sí?, de ese triángulo. Esa unidad es Manas inferior, ¿sí?, Manas inferior propiamente dicho, y el Antascarana. Nada más que el Antascarana, ¿sí?, sí, es un puente virtual, no es un puente estructural. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Que no está como tal ese puente, ¿sí?, sino que ese puente lo vamos, ¿sí?, ampliando, formando, ¿sí?, de acuerdo al trabajo espiritual que vamos haciendo en esta encarnación, en este plano físico, para pasar todas estas aromas y ciencias espirituales de pensamiento, palabras y acciones hacia mana superior, ¿sí?, y tener esa comunicación, ¿sí?, con mana superior, ¿sí?, dual, ¿sí?, es decir, de manas inferior a mana superior y de mana superior a mana inferior. Y eso es lo que los maestros HPB nos dicen en la doctrina secreta, ¿sí?, la forma en que se presenta esta información en la doctrina secreta no es para que sepamos más y sepamos todo lo que pasa, sino para poder desarrollar la intuición, ¿sí? Y desarrollar la intuición es fortalecer precisamente este puente que llamamos Antascarán, ¿sí? Y la intuición está presente en mana superior. Por esa la forma es tan difícil de estudiar, ¿sí?, la doctrina secreta. Tiene muchos matices, ¿sí?, tiene muchas claves, son 7, ¿sí?, pero que nos hace que nosotros hagamos un esfuerzo personal, ¿sí?, estudiemos, investiguemos, ¿sí?, y profundicemos en nosotros, ¿sí?, para obtener esa información. Y para obtener esa información, ¿sí?, tener la comunicación con mana superior. A eso se está refiriendo con esto, no tanto toda la información que está en la doctrina secreta o toda la información que se nota. Si se dan cuenta, la información que nos lo dan los maestros, que nos da la señora Blavatsky, que se nos da en la doctrina secreta, sí, no es continua. Varios hoyos o varias faltas de continuidad. Y esos hoyos o faltas de continuidad están hechos a propósito para el desarrollo de esa intuición, ¿sí?, para que nosotros hagamos ese esfuerzo. Y gradualmente nosotros vamos a darnos cuenta que al hacer ese esfuerzo se van a ir desarrollando, ¿sí?, esas facultades que están todavía dormidas en nosotros en forma gradual. En algunos en mayor parte o en en otros en mayor parte. ¿Sí? Entonces hay que cambiar eso que vimos aquí en este escrito, los hábitos, ¿sí? Y ser constantes, ¿sí? No es nada más, ahora sí,
porque ahora no puedo, porque ahora no quiero, porque tengo flojera, porque tengo otra cosa que hacer. No, es sí y sí, sí, una voluntad disciplinada, constante y cambiar esos hábitos, sí, que nos mantienen en la densidad, sí, del cuerpo físico o de la materia y para cambiar por los átomos para sutilizar y hacer más etéreo esa materia física o esos átomos físicos o esas células físicas. ¿Sí? Pero este es un trabajo personal. Entonces, William Quandt en varios de los escritos, de los escritos los describe. ¿Sí? Nada más que hay mucho sobre ello y que habla también sobre el astral permanente. Y la cuestión es empezar a leer sí, esta información también para poder sí, entenderlo, porque él nos lo presenta en forma más accesible. Sí, toda esa información que se encuentra, que nos dieron los maestros, la señora Blavatsky, HPV, ¿sí? En la doctrina secreta y en los otros escritos. Entonces, no sé si con esto te contesté la pregunta o te ayudé a aclarar la duda que Sí. tenía sobre esto, Emilce. Muchísimas gracias, Oscar. Siempre, siempre muy claro. A ti, Emilce. Ahí Fred levantó la mano. Sí, simplemente un pequeño comentario, Oscar. La, Según yo veo el asunto, el tema que tú traes es de una importancia vital para todos nosotros, como estudiantes de teosofía y como personas, porque uno tiende, y yo me incluyo, yo no estoy por encima de esto, yo me incluyo en esto que le estoy diciendo. Uno tiende quizás a conformarse con el estudio de muchos conceptos teosóficos y nos metemos en nuestra mente muchos datos, mucha información, muchas de las cosas que los maestros y sus discípulos nos dicen o nos han dicho, y quizás nos conformamos con eso y pasamos por alto el hecho de que tenemos que transformar nuestro carácter, tenemos que transmutar el aspecto atómico de nuestros cuerpos, y eso es un trabajo que se hace únicamente a través de la voluntad. Y muchas veces no lo hacemos por lo que tú dijiste ahorita, de que no tenemos tiempo, o es mucho trabajo, o no tengo mucho ánimo para eso. Y precisamente mientras no fortalezcamos nuestra voluntad y decidamos a hacer el trabajo que hay que hacer para la transmutación atómica de nuestros cuerpos y para la transformación de nuestro carácter, vamos a seguir escuchando charlas, yendo a conferencias, tomando cursos y nos quedamos ahí y no logramos lo que tú muy bien describiste, es desmoralizar al ejército enemigo, desmoralizarlo para que no tenga la fuerza de combatirnos y nos quite ese ánimo y nos siembre esas dudas y nos haga recostarnos en los hábitos de la vida cómoda y del no tener que hacer mucho esfuerzo. Hermano, gracias. Mi agradecimiento y mi más profundo respeto por tu trabajo. Gracias, Fred. Sí, sí, muy agradecido por tu comentario. Gracias, Oscar. De verdad, muy bien. El tema muy, muy bien presentado y me encantó. Gracias, Isaac. Bueno, no vamos a terminar, no sin antes informarle a los hermanos que tenemos la orden teosófica de servicio en la noche por la hermana Lucila desde México, la oración por la paz, que cada hermano se una a hacer la oración por la paz que tanto la necesita nuestra, nuestro globito, ese globito tan pequeñito y con tantos conflictos, por todo lo que nos acaba de decir esta mañana el hermano Oscar. Necesitamos una voluntad
Y la primera voluntad es reconocer que no somos la personalidad, sino somos ese ser divino que vive en nosotros, una espiritualidad, viviendo una experiencia en un mundo físico. Como nos lo ha dicho él, vamos a vencer si queremos llegar. Pues entonces, dándole las gracias nuevamente a nuestro querido hermano Oscar por su esfuerzo de preparar nuestra charla. Ya tenemos una cita para escuchar la otra parte. Son temas que verdaderamente no deben ser descuidados por un teósofo. Eh, Al principio de la fundación de la Sociedad Teosófica y muchos que han estudiado las cartas, ¿saben cuántas personas levantaron la mano para decir yo quiero ser un chela? Y fracasaron, exceptuando muy poco, entre ellos Damodar, que salió ileso. Pero, ¿por qué? Porque el esfuerzo para alcanzar esa conquista de ese porvenir es fuerte, pero se puede. Entonces, siempre hay que difundir lo que es la sociedad, porque como en esta mañana nos damos cuenta, que estoy, como dice Isaac, estoy caminando o estoy marcando el paso, quedándome paralizado en el mismo sitio. Entonces, con esta charla, el hermano Oscar nos ha invitado a ejercer el derecho que tenemos de nuestra voluntad si queremos llegar. Gracias, hermano, y hasta la próxima charla, que es la continuación de esta, que tendremos esta oportunidad nuevamente. El domingo que viene, no la perdamos, que es una charla sumamente interesante también. Gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, por los esfuerzos que realizan todas las personas que amablemente nos comparten sus conocimientos. Estás tú, está Enrique, está Isaac, todos los que participan, les damos infinitamente las gracias. Adelante, Magali. Nos despedimos entonces, así es que te agradecemos, Oscar, un abrazo a tu esposa y gracias por estar en este momento con nosotros.